Entonces, muy buenas tardes otra vez, nuevamente. Em, Les recuerdo, estamos en el tercer encuentro internacional Niñez Libre de Exna. Este es un espacio, una iniciativa de Valientes Colombia. Nosotras somos una ONG que lucha en contra de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la trata de personas. Y esto lo hacemos a través de la prevención, la pedagogía y la investigación. Esto lo decimos en todas las sesiones porque siempre hay personas nuevas que nos están acompañando. El día de hoy de pronto tenemos algunas personas de la Universidad Central, entonces bienvenidas, bienvenidos. Como siempre, también les recuerdo que si quieren obtener una certificación, deben asistir a todas las ponencias que se realizan como parte de este encuentro. Al día de hoy, esta es nuestra sexta ponencia, entonces si quieren obtener su certificado, debieron asistir a todas las ponencias que se han hecho hasta el día de hoy y la próxima de la siguiente semana. Aquí para responder la pregunta de Sandra, que nos dice buenas tardes para la certificación de participación, ¿qué se debe hacer? Al final de cada ponencia enviamos por el chat un formulario de asistencia, ustedes registran allí sus datos y con eso nosotras tenemos un registro de las personas que nos han acompañado y así les podemos dar su certificado. Entonces, quédense al final de la ponencia para poder registrarse. Bueno, entonces ahora sí les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Hoy nos encontramos con Julia Bedoya Ramírez. Ella es magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos, profesional en trabajo social, docente de la Universidad Central de la Escuela de Cuidado y Trabajo Social. Además de ello, es investigadora de campo en temas como rentas ilegales, explotación sexual y también es activista en acciones sociales voluntarias con el colectivo Fundación Soy Mujer en el área de proyección social y prevención de madres adolescentes. Esta fundación en el año 2021 aportó elementos conceptuales a la creación de la ley de las casas refugio en prevención a la violencia basada en género. También cabe resaltar que es la coordinadora del trabajo de campo y redactora de la investigación Los hilos invisibles de la trata y participó en la construcción de 40 casos emblemáticos de mujeres migrantes en la frontera, en un documento de Las Caritas Alemania, Adoratrices Colombia y otros libros en relación a rentas ilegales y comercio oculto en Medellín. Julia hoy nos hablará desde su experiencia con relación a esta última investigación y el nombre de su ponencia es Hilos invisibles de la explotación sexual, la importancia de la prevención de la trata de personas a población migrante. Antes de comenzar, también cabe hacer la aclaración de que nosotras como organización, como valientes, no nos hacemos responsables por el contenido y las palabras dichas por las ponentes, ya que nosotras solamente estamos brindando una plataforma y los invitados y las invitadas que traemos a este espacio eligen los temas de los cuales quieren hablar y de qué manera van a hacer su presentación. Y ya teniendo eso claro, ahora sí le doy paso a nuestra invitada Julia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Si quieres, puedes ampliar tu presentación. Hola, muy buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes para todas, todos y todes. Bienvenidos. Voy a compartirles primero y ya iniciamos. Gabriela, ¿ven? ¿Sí ven la presentación? Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Valientes Colombia por esta invitación. Es compartir reflexiones en torno de la investigación de campo, en torno al conocimiento del territorio. El territorio siempre nos habla y citando un poco a Alfredo Molano que decía, conocer el territorio permite también identificar el conflicto. Yo diría también, permite conocer las problemáticas sociales, permite evidenciar esas realidades y describir esas realidades. Desde esta experiencia la voy construyendo a partir de la práctica, es decir, desde lo teórico también, desde la evidencia de campo
y por eso, digamos que siempre he estado vinculada con la academia, en este momento con la Universidad Central, con la Escuela de Cuidado y Trabajo Social en el programa de Trabajo Social, lo cual estos temas permiten desde el cuidado poder prevenir y proteger y poder dar línea de educación desde lo académico. Entonces, por eso es tan importante estos temas, estos espacios, desde la actividad o desde el rol también social que tengo en la fundación, que es una acción social voluntaria. Nosotros no recibimos ahí, digamos, dinero, pero hacemos mucha activación social de país, ayudamos y apoyamos el año pasado en todo el proceso metodológico para la ley de casa refugio para las mujeres violentadas, que parte, digamos, de estas reflexiones que voy a compartir con ustedes hoy, trae, digamos, como toda esta parte, por qué la importancia de la ley, por qué la importancia también de hacer acciones sociales, por qué debemos también prevenir. Entonces, sin más preámbulos, en el quehacer del día a día, que me encanta, me favorece, lo cuido y lo proyecto a través de la Academia de las Acciones Sociales. La ponencia de hoy tiene el nombre de Hilos Invisibles de la Explotación Sexual. Hilos invisibles porque es lo que no puedo ver, lo que está oculto, lo que tengo que develar. A nosotros nos muestran muchas cifras siempre dentro de estudios de la crisis migratoria desde la investigación cuantitativa, pero muchas veces nos quedamos cortos desde lo cualitativo, desde ese sentir de las víctimas, de la población, de que por qué la importancia de prevenir temas como la trata de personas a población migrante. Entonces, a partir de esto oculto, de lo invisible que vamos tejiendo para hacerlo visible, se ha hecho, digamos, un trabajo de reflexión a través de campo con algunas organizaciones, tú lo mencionaste, con la Cáritas Alemania y con Adoratrices Colombia, que lideran un proceso muy importante en la frontera norte, con Cúcuta y San Antonio de Táchira, y Piales también. Este proceso sigue, es un proceso que de igual manera otras organizaciones también apoyan. También está en otros momentos en la frontera con Guajira, con Maicao. Entonces es recoger todas estas experiencias de campo y qué nos cuentan, qué nos dicen, qué nos develan, cuáles son esos sentires más allá de los números de la crisis migratoria. Entonces, eso es lo que vamos a dialogar hoy. El contexto migratorio, pues para todos es claro y digamos, la crisis que ha sufrido Venezuela en la última década. No iba a contar mucho de cifras, pero desde el 2015 hasta ahora, el 5 de mayo del 2020, la plataforma de Migración Colombia recibió 5.095.283 migrantes venezolanos. Es decir, eso fue lo que las cifras nos cuentan, nos dicen. También las cifras del Ministerio del Interior desde el 2015 hasta el 2019 nos relatan y nos indican que el número de víctimas de trata están identificadas en aumento en los 2 últimos años, también un tema por pandemia, casi el 23%. Entonces, ¿qué hace que estos contextos sociales proyecten un tema de comercialización, un tema también de las mujeres y el cuidado para las mujeres, en este caso las migrantes? O sea, es más relacionado por la entrada que tienen ellas en la frontera. A diario entran, qué pueden ellas recibir, qué información tienen ellas
cómo protegerlas, cómo es su cuidado. Muchas vienen de manera legal, en su mayoría vienen ilegal, es decir, tienen que pasar trochas, pasos ilegales, tienen que también por momentos desconocer mucha información del territorio colombiano. Y en esa información del territorio colombiano son las problemáticas nuestras, cómo nosotros nos estamos manejando, lo que hay detrás, esa invisibilidad del conflicto que se proyecta en la frontera y que obviamente afecta a estas mujeres y también a hombres, pero en los últimos años ha sido marcado a mujeres en edades de 23 años, 45 años, o sea, ese es como el promedio. Niños, niñas y adolescentes. Dentro de estos procesos de investigación de campo, lo más importante que entramos a identificar, como pues, les he contado, es campo, es observación, es poder, más allá de lo que nos dicen las cifras, por qué está ocurriendo este fenómeno y más que fenómeno, poder identificar la dinámica del delito. Entonces, dentro de esta parte, identificar la problemática, poder conocer la identidad de estas mujeres. Cuando yo digo identidad, son los sentires. Poner un poco más humanizado el tema de la investigación. Poder también interactuar y nutrirnos con lo que ellas nos aporten dentro de ese marco, de esa problemática. Ahí tenemos, pues dentro de estos temas que se realizan, las visitas de observación que se pueden, digamos, en los entornos de frontera, que en este caso fueron las trochas, para el caso del norte, que son Táchira, San Antonio Táchira, en frontera con Cúcuta, y Piales en el río Guaitara, y Piales hacia la salida por hacia Quito, y también la parte de Maicao, la media y alta Guajira, digamos todas las personas que entran por la Guajira. Eso nos hace un reconocimiento de su ubicación, pues los linderos, la extensión, cómo llega, la parte de los alimentos, el tema de vestuario. Hay muchas personas que tienen desconocimiento también de, bueno, cómo debo de pasar por Colombia, qué zonas son de pronto más cálidas, más frías, qué me voy a encontrar, cómo podemos también nosotros a partir de esta observación poder integrar esa información a toda una prevención. Se realizaron también entrevistas. Estas entrevistas permiten una identificación, testimonios, permiten también un acercamiento amable, un acercamiento desde la empatía, y la empatía es poder reconocer esa diferencia de que el otro viene con hambre, viene cansado, viene en desconocimiento, le han pasado, digamos, ciertas situaciones que nos comentan a los investigadores de campo, y también cómo poder llegar a ellos. Esto también con fuentes secundarias, como les hablé, pues digamos que no se deja desconocer siempre que hay una problemática porque ellos salen de Venezuela, están ingresando, y la problemática más que todo ha sido, bueno, la parte desempleo, el aumento en los últimos años de la inflación, la parte del tema de salud, vienen a buscar nuevas oportunidades, pero en esas nuevas oportunidades también ellos desconocen, bueno, ¿qué voy a encontrar aquí? ¿Cómo es el territorio colombiano? ¿Dónde debo de llegar? ¿Dónde debo de pedir una ayuda? ¿Dónde están las agencias humanitarias? ¿Qué documentos debo de tener a la mano? ¿Qué es eso del PET? Si soy de pronto legal o no legal.
Dentro también, en esta parte hay un componente que son algo que empezamos a realizar con población migrante, que son los talleres de mapas de emociones. Hay algo que yo he aprendido en trabajo de campo, es que el trabajo de campo humaniza y hay que empezar a humanizar la investigación social desde la medida en que yo, investigadora de campo, sí, obtengo la información, pero cómo queda la persona al otro lado que se fue, me dio la información y adiós, no la volví a ver. Entonces, hay algo que empezamos a crear también, que fue el reconocimiento del sentir del cuerpo, el cuerpo como territorio, el cuerpo también como parte primera de poder saber qué me pasa, qué veo, qué siento, cómo ese territorio primero, que es mi cuerpo, va también cambiando a la medida que voy caminando en diferentes contextos también. Entonces se empieza a crear con la teoría de corporalidad, desde varios autores también, desde la parte de cartografía, mapas de emociones que pudiéramos poder llegar a las mujeres migrantes, a sus sentires y poder identificar sus realidades. Esas realidades, bueno, cómo pasaste la frontera, qué te ha pasado, identificar también su reconocer migratorio, poder ser de una manera más grata el tema de información, ser un poco más empático en esa diferencia, poder reconocer, ah, bueno, esta mujer tiene hambre, tiene niños, estos niños necesitan albergue, esta mujer no conoce las rutas de atención, no tiene, digamos, identificación sobre qué documentos debe tener en Colombia. Entonces, todo eso a partir de poder construir mapas de emociones y primero que todo, respetar ese sentir del otro. Porque el otro viene con mucho tema, mucho dolor, viene con soledad, éxodo, porque tuvo que salir, viene buscando esperanza, pero también nosotros a veces como investigadores para hacer estos procesos debemos hacer acciones de cuidado, como yo decía, ahora muchas acciones de prevención, de esa atención con el otro. Entonces, por eso, esos grupos focales fueron también creados en su parte con mapas de emociones para poder empezar a conocer qué mujer ya había sido afectada por explotación sexual, había de pronto tenido un riesgo y de pronto por pena no dijo nada porque pues no sé a dónde decir o lo dejó pasar. Entonces es clave poder llegar desde la emoción al otro para que el otro, más que tomar confianza de que te pueda brindar la información, es de una manera humanizada quedar tranquilo con lo que está informando, dar a conocer para poder hacer un proceso de prevención, de análisis de esa información, de identificar ciertos impactos que son importantes dentro del territorio. Obviamente, esta herramienta del mapa de emociones es una herramienta fundamental dentro de todo lo que son los riesgos, la identificación de riesgos, dentro de estas problemáticas, porque es poder planificar la intervención de qué autoridades, qué agencias nos pueden apoyar sobre el territorio, identificar las mejores estrategias también que podemos tener sobre las dinámicas territoriales, qué dinámicas de violencia se están presentando, qué delitos. Con eso no quiero decir que todo persona migrante sufra algún delito de explotación sexual o sea afectado también por, digamos, como por tema de tráfico de migrantes. No, pero en su mayoría, en gran parte
de información revisada, hay mucho desconocimiento, mucho estigma también a la población venezolana por ser venezolana, entonces no se le ofrece la información, porque también a veces dentro de ese estigma se maneja xenofobia, se maneja desconocimiento, es que vienen a robar, es que vienen a robarnos el trabajo, es que ella que se dedica a la prostitución, esa viene a prostituirse. Entonces, hacemos, digamos, muchas veces esos juicios de valor que como sujetos sociales también ponemos en riesgos estas dinámicas, ponemos en riesgo a estas personas que van llegando y que obviamente también son un marco de la problemática de explotación sexual. Entonces, esta parte de ese proceso es muy importante porque es toda esta identificación de estos riesgos, es poder saber dentro de los delitos de explotación, porque algunas de ellas ejercen o tienen rasgos, digamos, de considerados aparte, digamos, de trata de personas que sufrieron en las trochas, digamos, tienen mejor que silenciar o ellas dicen, no, no quiero denunciar, no quiero decir nada, eso ya pasó, es mejor que no digamos nada. Entonces, muchos de estos casos que también fueron aportados en su momento quedaron para prevención, cómo llegar, digamos, a prevenir y que a otra mujer no le pase, a otro hombre no le pase, porque también uno dice, no, solamente a las mujeres les pasa. No, pasan también a los hombres y también se reclutan hombres con mentiras y también hay ofertas laborales con mentiras para hombres para poder hacer reclusión involuntaria en acción para que estas personas puedan, digamos, acceder involuntariamente, pues con un pago sexual hacia lo que estén obligados a hacer. Los riesgos también están derivados muchos al comportamiento, a negación de los derechos que ellos tienen, a desconocimiento también de poderles permitir o conocer porque desconocen todos los términos del COMPES, de la política pública, implementar también dentro de estas dinámicas territoriales todo lo que los grupos armados ilegales hacen en los territorios y en las fronteras, cómo es su poder o control coercitivo, digamos todo el comportamiento de lo público que ocurre en otras problemáticas de país, que no tiene que ver nada con el proceso migratorio, con el flujo migratorio, pero que los migrantes se ven, digamos, envueltos ahí porque son atrapados o son, digamos, como ese punto de identificación de riesgo para ser utilizados para ciertas operaciones, para ser proveedores económicos de redes, para apoyar cierto material ilegal, para hacer también puestas ilícitas de despojos de tierra, para hacer, digamos, todo un proceso muchas veces de vulnerabilidad. Entonces, estos identificación de impactos de riesgos se llega también dentro de todo un proceso de campo, investigación, que dura, digamos, este proceso duró aproximadamente 2 años y medio, porque uno dirá, ustedes escuchar, hay 40 casos, se coordinaron 40 casos cualitativos, ¿cómo hicieron para llegar a 40 casos? ¿Cómo se hace para poder recorrer los territorios, 3 territorios tan diferentes? Es un proceso también del tiempo, porque en muchos casos posiblemente se recojan la información, pero ya con consentimientos informados en el tiempo, ya la persona dice, no, lo que yo compartí, no quiero que se comparta si sea por prevención. Me parece que lo que yo dije, pues me desahogué, pero no quiero ser parte de análisis de información. Hay otros procesos como los que, en algunos casos que les voy a comentar, que
son parte de esa dinámica social y de esa entrada del flujo migratorio, y que ellos obviamente es el riesgo también de lo que sufre por la problemática social que vivimos en nuestro país. Un poco también de esta parte, de esa información para poder llegar a comprender esa realidad. ¿Dónde siente el migrante el dolor? ¿O dónde las víctimas empiezan a sentir el dolor? Es muy variado. Ese dolor está en la memoria, porque regresé, cuando fueron los retornos migratorios, tengo que regresar. Esos retornos migratorios eran cuando estuvimos en pandemia. Entonces, no simplemente el flujo migratorio está por la entrada de la crisis, sino también cuando la pandemia que pasó, los retornos migratorios masivos, las personas sentían mucho dolor, frustración, porque, bueno, no había la vacuna, mejor morirnos sin nada en nuestro país, que aquí no tener, digamos, para pagar el arriendo, no tener para comer, y toda una vulnerabilidad muy alta que presentaba. Ese dolor también es expresado por lo que tienen que caminar. Las rutas migratorias que se escucharon más fuerte fueron las de las trochas. Muchas mujeres, más que todo mujeres, que tienen que acceder porque pues no tienen sus papeles al día, la frontera estaba cerrada, y terminan, digamos, envueltas en algunas, digamos, que no fueron ahí mismo reclutadas por estos grupos ilegales, pero empiezan a pagar deudas, deudas que no terminan, y que empiezan a hacer esa trata de personas, ese delito, porque, bueno, como usted no tiene dinero, usted sabe, mija, qué le pasa, pues, o sea, tranquila, pues pase, pero usted puede trabajar en un restaurante, usted puede trabajar con nosotros. Entonces la mujer piensa que va para un restaurante a trabajar, y no, mentira, es que es reclutada por muchos de estos grupos ilegales para realizar favores sexuales en bares de la frontera, en clubes, también a veces muchas trasladadas, a veces no pueden comunicar a sus familias, algunas se pueden huir, otras no corren con esa suerte y tienen que empezar a pagar unos favores que se les vuelve complejo. Empezó en una deuda y va aumentando la deuda, esa deuda aumenta porque, bueno, acuérdese que yo la salvé a usted de quedar allá en la trocha. Acuérdese que yo le di el transporte para que se viniera en Cúcuta. Acuérdese que yo le di los zapatos. Acuérdese que yo le di el vestuario. Acuérdese que yo le di la comida. Entonces, esa deuda se va aumentando. Un pago de favores que no terminan. También esos dolores se sienten y se comprende esa realidad cuando muchas de ellas son engañadas por posibles amistades, amigos que tienen aquí, digamos, en Colombia, que les dice, vénganse, está todo bien, aquí hay una súper oferta laboral, tenemos, digamos, estamos avanzando, yo tengo trabajo, y se vienen y hay un desconocimiento de la oferta. Tal oferta no existe, pero sí empiezan también a tener una deuda por ese favor, porque pues acuérdese que es que yo la recibí en mi casa, yo le di el desayuno, entonces como la mujer no tiene para dónde irse, no tiene para qué pagar, empieza también un tema de deuda. Entonces no es solamente el reclutar, sino también muchas veces desinformación por familiares que reclutan, por posibles amistades también que tienen. Entonces, esa parte también.
Es un tema, digamos, que son pagos de favores, deudas que no terminan, reclusiones en ofertas laborales que no existen. Esto hace a que se vaya dando delitos relacionados a la explotación sexual y que en los últimos años está muy marcado a mujeres jóvenes y también a niñas, niños y adolescentes, que ha sido, digamos, como un tema que lleva al inmigrante en sus manos. El migrante lleva en sus manos, digamos, su ropa, uno podría decir, lleva en sus manos su ropa, pero también lleva en sus manos la esperanza de poder conseguir un empleo. Entonces, esa ilusión de cruzar la frontera, de poder tener ese empleo, de poder, digamos, contribuir con sus manos, con su trabajo, les hace por desinformación tener o cometer errores que no deberían hacer. Entonces, por eso es adecuado la prevención. ¿Qué sienten en su corazón? En el corazón, estas son preguntas que se les hacía, digamos, dentro de estos mapas para poder obtener los riesgos. ¿Qué sienten en su corazón? En su corazón sienten, pues, discriminación, frustración, pues, con todo esto que empiezan a contar a partir de la descripción de sus emociones, uno puede identificar estos mapas de riesgos, o sea, lo que está pasando territorialmente en la frontera. Sienten en su corazón no poder ser el proveedor económico que fueron mucho tiempo en su casa. Entonces, ¿cómo vamos a vivir ahora en Colombia? No lo sé, pero aquí estamos, vamos a caminar, vamos a llegar a Bogotá, vamos a buscar posibilidades. ¿Qué llevan en su memoria? Claro, en su memoria para empezar a comprender esta nueva realidad. En su memoria empiezan a ellos a tener todas, ay, no me hubiera venido, pero es más el tema de poder conseguir lo económico que los mueve. Entonces llevo en mi memoria que yo era el proveedor, que estábamos muy bien, que me movía de diferente manera, que era docente, que era médica. Existe, por eso les digo y por eso cuando yo les comenté a valientes de esta ponencia, existe mucho estigma porque se piensa que las mujeres venezolanas son fáciles, no, o que la población es, eso es un estigma. Es a todos nos puede ocurrir si desconocemos el territorio o cómo manejarnos en el territorio o cómo llegar al territorio o lo que nos ofrecen en un lugar. Entonces, muchas de estas mujeres que en lo general son malinterpretadas, que pueden llegar a la prostitución, llegan a la explotación sexual por desinformación. En muchos lugares de Cúcuta recogimos sobre octubre del 2019, aproximadamente ese tiempo, volantes, digamos, en lo que era, en los puntos donde hay apoyos de alimentos, se encontraban volantes para temas de empleo, es decir, ofertas laborales engañosas. Tenemos restaurante, necesitamos a mujer de tal edad, o necesitamos hombre para servicios varios o relacionados a todo el tema de corte, siembra, y muchos de estos hombres fueron reclutados también para un tema de extracción de coca en Tibú. Entonces, sí, ellos iban, porque por eso yo digo, ¿qué llevan en su memoria? Llevan en su memoria que desean y quieren, digamos, una proyección económica, pero el riesgo que tienen es muy alto de reclutamiento tanto de la familia, una parte de la familia, del papá o de la mujer. Casi siempre, desafortunadamente, por esos delitos de explotación sexual. En su corazón sienten, obviamente, miedo, incertidumbre. En sus manos pueden llevar
como les dije, documentos, fotos, recuerdos, algunos dirán la ropa, en la memoria preocupaciones, los recuerdos de ese pasado. Desafíos de las mujeres. Desde, digamos, porque hay una parte, esta ya es la segunda parte de la ponencia, una primera parte que fue, digamos, como todo este contexto migratorio alrededor de la investigación social. Lo segundo, los desafíos y los retos que se tienen dentro de llegar a Colombia. Esos desafíos también muy relacionados con todo el tema de explotación sexual. Y finalmente también poder de que ustedes interactuar para que podamos comprender un poco más esta realidad a partir de la actividad de campo, de la investigación de campo. Los desafíos de la realidad para las mujeres, en este caso las mujeres en población migrante, venezolanas, violación de todos sus derechos, una condición de irregularidad de la realidad social. Hay mucho tema de cómo llegar a ellas, de cómo poder vincularse a un proceso psicosocial. Algunas mujeres que han sido también afectadas como por todo este riesgo de pasar la frontera. Entonces, dentro de todas este mapa territorial de las dinámicas territoriales de contexto, también hay que identificar unas dinámicas de violencia que maneja el territorio, que manejan las fronteras, todo el tema, por ejemplo, de los grupos ilegales para poder hacer de las disidencias que hay y se presentan para todo el tema de captura, de poder de una manera hacer toda la parte de venta de narcotráfico, la parte también de Ecuador, que es todo un proceso con grupos ilegales también para poder hacer parte de temas de terrorismo, enmarcado todo un tema de esta dinámica de violencia hacia la mujer para ser reclutada, robada, para poder presentarse en bares, poder de que ser utilizada, esa es como la frase, ser utilizada, porque ella no está haciendo, digamos, con su acción voluntaria esto, es involuntario, es agrede, está siendo violentada, está siendo extorsionada, está siendo robada. No planifican, digamos, cuando se llega, obviamente, entran en un proceso de poder a tener una vida de calidad que no se tienen porque están sujetos al riesgo constante. No hay un sistema de garantías muy estable que permitan. Obviamente hay unos organismos que velan en la frontera, están considerados como para todo este tema de violación a los derechos y que están, digamos, en atención. Hay algunas organizaciones también que están súper pendientes. Si alguna víctima se reporta por trata de personas, como dar esa atención inmediata que hay por ley. La alimentación, pues poder, digamos, hacer, reportar los auxilios psicológicos, esa atención primaria básica, poder escuchar, poder acercarse, poder dar ese alojamiento y ya una atención mediata que pueda generarle una garantía de derechos. Esa ya no serían 5 días, sino, digamos, más prolongada en meses, pero que pueda ser cubierta. Ahí se cubre, digamos, como toda la red de alerta. Entonces, son unos desafíos y unos retos también en sus condiciones de cómo cambia mi cuerpo, cómo siento mi cuerpo, cómo expreso mi voz, qué debo de decir, qué no debo decir, dónde debo de llegar, cómo lo debo de decir. Esas condiciones también cuando estoy amenazada por un familiar, pero también puedo estar amenazada por una amiga supuesta que involuntariamente utilizó
me tiene retenido, porque también muchas veces les retienen el pasaporte, los documentos de identificación básica, entonces quedan ellas, digamos, anuladas y muy dependientes de estas personas que proyectan el delito o de organizaciones, o estas personas en ocasiones también las venden para obtener, digamos, así como dinero a organizaciones ilegales. Entonces empieza todo un riesgo que si no hay un conocimiento de cómo llegar, cómo entro, cómo me informo, a dónde me desplazo, pues todo este mapa de riesgo se puede activar. El tema de estos riesgos presentes en frontera están muy relacionados a la trata, a una dinámica territorial. Eso no quiere decir que todas las mujeres migrantes sufran trata de personas. Hay algunas, por lo que les dije, pues hay que identificar estos riesgos. Están en la captación de la persona en la frontera o en los lugares alrededor de la frontera o en los lugares donde yo recibo ayuda humanitaria, en el transporte, o sea, me ofrecen transporte, quedo en deuda con ese transporte, donde me acogen, me mandaron para Mane, Casanare, me mandaron para Tibú, quién es la acogida, quién es la recepción de esas personas. Entonces ahí empieza ya de ese movimiento territorial que hay hacia el delito y la proyección del delito, todo un tema de dinámica de violencia. Coerción, extorsión, violencia de palabra, violencia psicológica, retención, secuestro. Estos hilos invisibles también están dados en esos flujos migratorios o en este proceso migratorio dados por bandas criminales que están, digamos, en su interés mayor. Un punto está el tema de, pues, narcotráfico, armas y la explotación sexual, que son como estas partes de rentas ilegales, de proyección a todos estos delitos. Empiezan, digamos, todo un conflicto donde ya ahí no solamente es invisible la mujer o invisible el hombre que es reclutado o invisible el niño que es reclutado, sino que empieza también un infierno sin salida, porque llegar a estas personas, poder llegar a estas personas es un riesgo, digamos, para las organizaciones, los investigadores, las agencias de ayudas humanitarias, muchas de ellas que han comentado y que comentaron estos relatos dentro de estos procesos de investigación para poder, digamos, conocer la dinámica o modus operandi, siempre indicaban era un tema de una oferta laboral que le dieron, una llamada que le hicieron para venirse para la frontera y empezar, digamos, con una deuda. Empezaban con una deuda que no terminaba, o en su otra mínima posibilidad también de mujeres, se presentaban en frontera, como no tenían para pagar los $15 en la frontera norte, hay 175 trochas, en Ipiales hay 160 trochas ilegales, con límites con el río Guaitará. En algunas de estas trochas estuvimos, lo que se refiere que si no hay el dinero, muchos de estos grupos las secuestran o las violan y obviamente siguen ellas en este tema, en el uso, porque es un uso involuntario, a su voluntad, están secuestrando, están abusando, no conozco para dónde me mueven, para dónde me trasladan,
muchas terminan en Bogotá, otras terminan en Cali. El traslado es por todo el país, retención de papeles, de documentos de identidad, que eso es, digamos, como la dinámica dentro de este mapa de riesgo, dentro de esta problemática como el tema más notorio, delicado, que uno ve porque pues, muchas de ellas pueden huir luego, pero la identificación, pues después las registran, pero cuentan, digamos, que fueron robadas en buena fe por su, digamos, muchas veces compañeros, compañeras. Estas son algunas trochas en límites con Ecuador. Aquí voy a indicar otras, digamos, con Río Táchira, para hacer estos trabajos de campo, pues siempre, digamos, que se tiene como seguridad en el tema de la institucionalidad para poder hacer las visitas correspondientes, los temas de relatos correspondientes. Estas son las de Táchira en frontera con Cúcuta, que les dije también que hay una porción grande. No puedo pasar por el puente nacional Táchira, donde está, digamos, la entrada. No puedo porque no estoy habilitada, no tengo el recurso, no tengo los documentos al día, entonces es un riesgo. Y el riesgo también lo deciden en la medida también de que tengo necesidades, necesito mejorar la calidad de vida y por eso, digamos, existen los pasos ilegales, trochas, como las llamamos comúnmente en lo popular. Dentro de estas partes de, pues, estos hilos invisibles, de por qué adecuado, la importancia de prevenir, porque es todo un tema de, pues, el delito de la trata en las nuevas modalidades que ellos pueden tener. Se disparó mucho ahora con los retornos migratorios forzados, que pues la gente volvía nuevamente para Venezuela y volvieron nuevamente para el país por el tema de vacunas. Entonces, estas son variables que siempre están asociadas por temas narcotráfico, armas, delitos que están otros en una medida asociados a estas figuras que pasan internas de narcotráfico en el país y que están haciendo control en la frontera. Casos de, digamos, hace poquito, como en junio, que nos comentaban en un taller de prevención, me comentaban de algunas mujeres que fueron capturadas en Maicao, en la Alta Guajira, y que, digamos, cuando ya como que puedan ellas salir, pasaron, digamos, como casi 2 semanas. Entonces quedan desaparecidas, las familias desconocen. Es muy difícil si de pronto siempre, digamos, como con esto, si no se apaga, digamos, como el celular, poder dejar el rastreo del GPS. En algunas lo más pronto que les hacen es apagar el celular, cubrirlas para que no sepan dónde es la ubicación geográfica, entonces no puedan llegar fácilmente. Algunas mujeres ahora que nos relataron en junio en un taller de prevención, me contaban y decían que vivieron todo un drama cuando entraron a la frontera porque algo de estos grupos ilegales fueron, digamos, ellas capturadas, reclutadas, solo por un tema, lo voy a decir así, ellas estaban en Maicao, vendían tinto y ellas entendieron otra proyección de lo que es tinto hoyo. Tinto hoyo, ya me estoy hablando de un delito sexual que es, pues, o sea, es que pues me van a reclutar y voy a ser víctima para prostitución. Y ya como no es voluntario, ya es ahí trata de personas. Entonces ella dijo, pensando que el hoyo era de pronto un tema de
algo de panadería, alguna repostería, y ella dijo, sí, o sea, pues yo le puedo como agregar esto también al tinto. Al decir ella que sí, le llegan como 5 hombres y fueron retenidas, o sea, ella y su compañera, las cuales fueron trasladadas en Maicao. Ellas cuentan, digamos, luego todo esto, porque el tema de Tinto Hoyo es la mujer que vende tinto, pero que también puede en algún momento realizar prostitución. Pero esta prostitución puede ser voluntaria. En el tema de esas mujeres reclutadas fue que le dijeron, ¿usted vende tinto o tinto hoy? Entonces ellas dijeron, bueno, sí, porque ellas pensaron, según lo, pues en su información, que pues les iban a ofrecer algo como algún negocio. Dijeron sí, pero la transformación fue otra. Pasaron 2 semanas donde ellas estuvieron reclutadas pues, ofreciendo servicios sexuales para turistas y para otras personas que llegaban, digamos, y todo fue como por esta denominación. Hay otro tema también en Maicao, donde las mujeres venezolanas son conocidas como placa blanca, bala de placa blanca. Entonces, eso es un estigma social, un estigma que yo estoy haciendo, eso es un riesgo porque yo estoy vulnerando la situación de otra persona. En la condición de que otra persona esté haciendo y el ejercicio de un trabajo informal que esté haciendo, yo lo estoy poniendo en riesgo. Entonces, eso también me pareció ahora como una figura delicada, que se ve que hay que estar en campo, hay que estar en territorio para poderlo escuchar, para poderlo identificar, y que esas son modalidades de captación asociadas a la criminalidad. Otras muy asociadas a la criminalidad, pues que dio todo este tema de pandemia, fue las redes sociales, todo el tema de la prostitución 2.0, que está muy asociada, alguna de manera voluntaria, pero deja de ser voluntaria cuando te empiezan a controlar, te empiezan a poner horarios, te empiezan a poner, tienes que generar este tope de dinero. Entonces, ahí lo que yo les contaba al principio del tema del cuerpo, cómo empiezo yo a relacionar eso con el sentir de mi cuerpo, cómo empiezo yo para poder empezar a reconocer, porque muchas de ellas no reconocen que sí están siendo víctimas de trata y piensan, no, pues yo estoy haciendo prostitución porque tengo que hacerlo, porque tengo que comer. No, es trata. Esas nuevas dinámicas territoriales, pues que obviamente se reconocen por las disidencias, por todo el conflicto interno, pues por los cambios de los modos operantes, de la manera también de cómo antes se podían reclutar y cómo se reclutan ahora, la manera de pronto posible que antes yo podía generar una deuda y ahora de pronto con engaños, con mentiras, puedo capturar de una manera mucho, digo yo, ingenua. Estos grupos facilitan poder que estas mujeres creen en ellas dominio, miedo. Entonces, ¿por qué prevención? Porque los hilos invisibles de la explotación sexual, la importancia de la prevención de la trata de personas. Es poder dialogar con la población migrante de la realidad social. Miren, el territorio es este, se va a encontrar esto, tenemos esto, este es el mapa de riesgo, estos son las dinámicas de violencia, estos son los grupos ilegales, estos son los modos operandi, estas son los apoyos psicosociales que hay, estas son las agencias humanitarias, estas son las rutas de atención. Dialogar de la realidad social cuando conocemos el territorio, lo repito,
podemos identificar las problemáticas, puedo prever posiblemente dónde yo me ubico o cómo puedo yo también, bueno, me puedo ir a Bogotá, me puedo ir a tal parte, también conociendo su mismo territorio, su mismo cuerpo, porque no me puedo mover posiblemente para Bogotá, que tenga muy buenas posibilidades porque lo escuché, porque no tengo, digamos, buena salud. El clima no me va a dar. La población migrante, muchos de ellos entran con muchos desconocimientos al clima. Y uno puede decir, pero eso es una bobada. No es tan bobada. Esa es la dinámica social de cómo puedo yo llegar al otro. ¿Qué pasa en Maicao? ¿Qué pasa en La Guajira? Un clima tan alto. ¿Qué debo de tener para la conservación del cuerpo? Estar hidratado. ¿Cómo es llegar a los barrios migrantes? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de utilizar el agua? ¿Cuál es dentro de esa interculturalidad el dialecto que yo debo de utilizar? Los dichos, como se los dije, tinto hoyo, y no creer que tinto hoyo es otra cosa, posiblemente panadería, pero me lo están identificando y es explotación sexual, así de claro, es delito. Entonces, ¿cuál es ese diálogo, ese vocabulario callejero, podría uno decir, que se está utilizando en territorio y que es invisible y que la población lo tiene que conocer para que, oiga, placa blanca es esto? Oiga, tienes que tener en cuenta el punto en Maicao donde llegan las mujeres blancas, donde posiblemente hay robo, tienes que llegar a este punto primero. Todo eso es un diálogo que es prevención. Si tú previenes, guardas una vida, guardas a una mujer, un niño, una niña, un adolescente, un hombre que caiga en explotación sexual. Si conocemos, si identificamos el riesgo, si podemos socializarlo a partir de lo que se conoce en campo, de lo que se conoce en territorio, nos quedará mucho más fácil a las agencias, a la academia, poder, digamos, prevenir. Los barrios migrantes. Bueno, ¿cómo son los barrios migrantes? Siempre van a cambiar dentro de las fronteras, hay unas diferencias muy grandes que se debe tener en cuenta para poder llegar a estos barrios. ¿Cómo, a quién puedo yo decirle para poder, digamos, que me apoyen? Hay muchas agencias de cooperación que pues están brindando apoyo, lineamiento en la prevención, no solo alimentos, porque digamos que también esa es otra parte que es muy importante en la prevención. Hay desnutrición, entran con alto nivel de desnutrición, entonces también todo el tema de cómo, en qué climas o las condiciones de los climas también empezar a colocar. Y este conocimiento que hemos tenido es una problemática que, o sea, no teníamos, pero que en los últimos 10 años tuvimos que empezar a conocer para poder también de disminuirle a ellos el riesgo de la explotación sexual. Los contextos sociales, pues son hogares disfuncionales, pues de familias que obviamente se vino primero el hombre o lo reclutaron, en otras ocasiones la mujer o la mujer anda desaparecida, son contextos sociales con necesidades de calidad de vida muy relacionados a alimentación que falta, precaria, agua, todo un sistema de sanidad que se tiene que, digamos, buscar, gestionar. La prevención, siempre digo que está muy relacionada al tema del delito, al tema del modus operandi, al tema de qué es la trata.
qué es la explotación, qué es la ESNA. Hay muchas personas que todavía desconocen estas terminologías, los modos operandi en terreno, las maneras de los grupos ilegales de llegar. No todos los grupos ilegales, no todas las mafias llegan de la misma manera. Cómo poder, digamos, alertar a tiempo para que, pues, el contexto, la población que esté más en riesgo, lo pueda saber. Estas son unas rutas de atención, digamos, que se hacen en frontera para tener en cuenta. Las acciones son acciones sociales, son acciones donde hay presencias en zonas de alto impacto, donde se entrega, digamos, información de atención inmediata, de poder. Esa atención inmediata tiene que ver con la atención de urgencia, de psicosocial, de escuchar, de algunas van a necesitar o algunos atención inmediata, la garantía de estos derechos, de poder tener derecho a una mejor calidad de vida, porque pues ya tuvieron explotación sexual, cómo poder apoyarles a ellas en una denuncia, cómo indicarles esa denuncia. Esto está más que todo, está siempre esa prevención que ha aumentado en los últimos años, por eso estos procesos educativos se hacen y se hacen masivos en albergues, en transportes, en terminales de transporte, en la frontera, en los comedores humanitarios, en los puntos de puentes, Rumichaca, los ríos, Puente Simón Bolívar, Táchira, los parques, Parque Margarita en Cúcuta, parque también de Maicao. Le referencio mucho Maicao porque es el punto clave para llegar, digamos, ahí, y ahí es donde empieza, digamos, como todo el proceso complejo del tema para explotación sexual. En bares y establecimientos también, para que la mujer que ya esté pueda conocer un poco más del tema de trata de personas, porque posiblemente ella diga, no, es que yo estoy de prostitución, pero por eso deja de ser prostitución cuando te retienen, te obligan, hay secuestro, unas condiciones ya más complejas, te quitan el alimento, no hay un derecho a la salud, no hay un cuidado de salud, hay una obligación constante por el tema de dinero, detención pues de las mujeres de riesgo, hay un proceso, digamos, de equipos, de ayudas humanitarias, de atención. Bueno. Muchas gracias. Este es, digamos, un compartir de reflexiones que se querían, digamos, hacer desde el trabajo de campo, de por qué la importancia de prevenir, desde los ojos de los investigadores de campo, de la investigación social de campo, que podemos ver que la importancia desde los dialectos, desde la interculturalidad, desde la diferencia de cómo veo, me visto, de lo que yo creo que es el territorio y no era. Entonces, todo eso hace parte de un tema de educación que se desconocen y que es muy importante para prevenir. Y bueno, hacemos parte, una de las cosas que yo más, pues soy muy apasionada, es con educar, con prevenir. Esto es fruto, digamos, de dos procesos de investigación. Uno, digamos, de trata y otro de comercialización. Esto es parte como de reflexiones que uno hace para poder llegar a la prevención. Y la prevención debe ser muy clara, no muy en las ramas, muy claro qué es la trata, dónde vas a encontrar esto, con quién te vas a encontrar, cuál es el modus operandi, cuáles son los grupos. Bueno, eso es. Entonces, si hay preguntas también para interactuar con ustedes, me gustaría. Gracias. Listo, Julia, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias en esta investigación y por brindarnos esa información sobre lo que tú decías,
algunos aspectos que tal vez uno desde su posición en otros lugares, desde otras perspectivas, no las conoce. Vamos a pasar al espacio de preguntas, pero antes les voy a compartir una información que para nosotras es muy importante. Aquí están viendo la imagen. Esta es el número de cuenta en el cual pueden realizar donaciones valientes, pues nosotras trabajamos de forma voluntaria y las donaciones nos ayudan muchísimo a seguir trayendo estos espacios y a continuar con los diferentes espacios de atención y prevención que nosotras llevamos a cabo. Entonces aquí les dejo la información y ahora sí vamos a pasar con el tema de las preguntas.